Hola jóvenes estudiantes del ADN, pues vamos a continuar con las funciones básicas del ADN después de haber visto pues nuestro video de introducción. Vamos a revisar las funciones que son la replicación y la síntesis de proteínas compuesta por la transcripción y la traducción. Lo primero que vamos a hacer es valernos de lo que ya conocemos sobre el ADN y su complementariedad. Sabemos que existen dos hebras y que dentro de su estructura poseen complementariedad de bases. Valiéndose de eso, quiero que vean esta imagen y que como aspecto general comprendan de que la cadena se le llama semiconservativa debido a que cuando se hace la replicación, como ven ahí, la cadena madre, si la quieren ver así, se abre y a cada una de las hebras se crea una hebra nueva. Por eso se le llama semiconservativa. Pero anteriormente se tenían algunas hipótesis de cómo se podría replicar el ADN. Pues teníamos la hipótesis conservativa, que es la que tienen en medio ustedes de la imagen, y era que cuando se replicaba una cadena, pues la antigua cadena quedaba intacta, digámoslo así, quedaba junta, y la nueva cadena era, como su nombre lo dice, una nueva cadena. Por eso era conservativa. Era difícil de explicar cómo es que esto pasaba. No se pudo explicar nunca. Estaba la hipótesis dispersiva, que era que se copiaban varias partes y al final se hacía una mezcla de cadenas nuevas, cadenas antiguas, y pues no, tampoco era tan obvio. Entonces, la que se pudo explicar y la que se pudo demostrar después de la teoría con experimentos fue la semiconservativa. Porque, como ven, tiene mucha lógica y como ustedes saben, valiéndonos de lo que ya conocemos, que cada hebra es complementaria, ¿ya? Si nosotros copiamos una hebra, sabemos que vamos a tener exactamente la misma información que en la otra hebra de forma complementaria. Sabemos que si copiamos una C, vamos a tener una G. Y el otro lado vamos a copiar esa G y vamos a tener una C. Entonces, esa era pues la razón por la que esa hipótesis luego fue demostrada. Quiero decirles que el proceso de replicación tiene muchos procesos, pero los hemos podido separar en tres procesos principales, los cuales son iniciación, elongación y terminación. Esos son los tres procesos de la replicación del ADN. Dentro de todos estos procesos que hacen, funcionan varias enzimas. Bueno, las que vale la pena reconocer son la helicasa, la topoisomerasa, la polimerasa y la primasa, cada una con funciones diferentes. La helicasa es como una tijera que rompe la cadena, esas uniones de esos puentes de hidrógeno. ¿Recuerdan cuáles, no? ¿Con cuántos puentes de hidrógeno se une la guanina? ¿Verdad? Esos puentes de hidrógeno son los que rompe la helicasa. La topoisomerasa evita que las hebras se vuelvan a unir, las relaja, las tranquiliza, ¿ya? Para evitar ese súper enrollamiento que vimos de cómo están, pues, nuestro ADN guardado, ¿no? La polimerasa tiene muchas funciones, pero la que más vamos a reconocer es que es la que genera la nueva cadena, es la que va agregando esos nucleótidos. La primasa pone el sitio de iniciación junto con muchas otras proteínas de donde se va a comenzar a hacer la replicación. Y la ligasa une todos aquellos fragmentos que se han copiado en una sola cadena. Interesante. Entonces, vamos a hablar de la iniciación y para hablar de la iniciación tienen que saber que el inicio del punto de replicación es bastante importante. Y acá, pues, nuestro ADN recluta un montón de proteínas reclutadoras de iniciación para crear un punto de unión. Acá comienza a reclutar la helicasa, la topoisomerasa y un montón de proteínas que van a ayudar a que nuestra cadena se estabilice. Ya vamos a ir viendo cuáles son. Entonces, en nuestro proceso de iniciación, pues nuestra cadena recluta proteínas exteriores y activa varias enzimas para facilitar pues el desenrollamiento de nuestra cadena y que ésta pues tenga, digamos,
una línea que sea fácil de copiar. Imagínense aquello todo enrollado. ¿Cómo vamos a hacer una copia de eso? No se puede leer. Entonces necesitamos desenrollarla, necesitamos tranquilizarla, necesitamos plegarla como que estamos desenrollando una cartulina y de esta manera pues ya tenemos nuestra E. Y como cuando ustedes le ponen un libro a la cartulina para que no se le regrese, así se ponen esas proteínas que ven ahí estabilizadoras para que la cadena no se vuelva a enrollar. Ay, ¿cuánto nos ha costado? Aquellos que lo hicimos, yo creo que ustedes todavía lo alcanzaron a hacer, ¿no? Un dibujo en cartulina y la señora de la tienda la tenía enrollada de hace 5 días, que dije 5 semanas, costaba, ¿no? Dejarla lisita. Entonces acá tenemos, ¿no? La topoisomerasa relax, ¿ya? Está ahí intentando que la cadena se tranquilice. Las chibolitas negras que ven ustedes acá serían nuestras proteínas estabilizadoras. Estas chanclas pues eran nada más del ADN, no le pongan importancia. Y acá está la helicasa, ¿no? Que es lo que va rompiendo estos puentes de hidrógeno y estas uniones de estos colores que están ejemplificando nuestras bases nitrogenadas. Entonces, el proceso de iniciación, ya sabemos, ya lo vimos, que la topoisomerasa pues impide el superenrollamiento. Entonces, en la fase de replicación se da el reclutamiento, en la fase de iniciación se da el reclutamiento y se origina ese punto de iniciación. ¿Ya? Ese punto de iniciación va a formar, no se hace en un solo punto. Esto es algo que quiero comentarles. La primera bacteria que se estudió fue la Escherichia coli y pues aquellas bacterias unicelulares que tienen un solo cromosoma, pues tienen un solo punto de iniciación. Pero nosotros, al tener muchísimos cromosomas y otros también, no solo los seres humanos, tenemos muchos puntos de iniciación. No es que se vaya a replicar en un solo punto nuestra cadena. Inicia en muchos puntos para acelerar el proceso. Otro punto a señalar es lo que dice nuestra diapositiva. Lo que se está haciendo es reversible. Ya, porque nosotros vamos a volver a enrollar la cadena, volver a guardar la información. Entonces la topoisomerasa, la acción que ella hace es reversible. La apertura que hace la helicasa de los puentes de hidrógeno es fundamental, ya que ayuda a que pues tengamos acceso a esa información. Y pues acá existen muchas proteínas estabilizadoras, las más conocidas son las de unión de cadena simple. Y pues van a aparecer en el libro con diferente función. En este caso, pues conviene que las estudiemos porque también tienen un funcionamiento dentro de muchas anomalías y dentro de muchos genes que se van apagando en el tiempo, ya que estas proteínas impiden o ayudan al acceso del ADN. Entonces, por eso es que se las pongo, porque es un poco importante que las conozcan. Punto fundamental es que todo lo que vamos aprendiendo acá, o lo que vamos sintetizando de poquito, lo tenemos en el laboratorio y tiene pues su propio nombre. Ya lo vamos a ir viendo. Pues acá pues solo señalar pues las proteínas estabilizadoras. Entonces veamos lo que acabamos de describir. Acá estamos viendo cómo la helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno para que nosotros podamos tener acceso. Y nuestras proteínas de cadena sencilla se van uniendo a las cadenas que ya fueron liberadas para evitar que éstas se vuelvan a plegar. Entonces lo tenemos ahí de forma visual, lo vamos a ver nuevamente. La función de la helicasa, que es romper los puentes de hidrógeno, y de las proteínas estabilizadoras, evitar de que nuestra cadena se vuelva a superenrollar. Ya, pues ya sabemos que la topoisomerasa también tiene una función principal acá. En nuestro segundo proceso es el proceso de elongación. En el proceso de elongación podemos decir que es el proceso en el cual se van agregando los nuevos nucleótidos a la cadena para ir creando nuestras cadenas. Existen varios tipos de polimerasa, pero esencialmente nosotros nos vamos a aprender o vamos a intentar diferenciar 3 tipos de polimerasa. La polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. La polimerasa 1 retira los cebadores de ARN que coloca la primasa, que también así le es conocida, y repara los errores
en una actividad exonucleasa, o sea, elimina, eso es lo que significa aquí, elimina, ¿ya? Y juega un papel reparador. La polimerasa 2, miren, muchas veces tiene, en los libros aparece como que no tiene una función conocida, pero poco a poco se ha ido entendiendo que tiene un factor fundamental en la reparación de los errores de ADN. Se estarán preguntando cuáles errores. Pues miren, ¿se imaginan ustedes copiar esa cantidad de A? O sea, en un momento, pues, nuestra polimerasa, que es la polimerasa 3, que es aquella que va colocando los nuevos nucleótidos, pues se equivoca. Entonces, donde iba una A, pues, no sé, coloca una C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? O incluso puede colocar un uracilo, que ustedes saben de que no va ahí. Entonces, el uracilo tiene un gran... hay muchas teorías por las cuales el uracilo no está dentro del ADN, porque es fácil decirlo, no, el uracilo no está en el ADN. ¿Pero por qué? Pues generalmente nosotros pues podemos quizás discernir entre todas las teorías, la que a mí más me gusta, ustedes pueden buscar la que ustedes quieran, es de que en el proceso evolutivo que se ha venido dando del mejoramiento de nosotros, el uracilo es muy inestable y es fotosensible. ¿Ya? Fotosensible a la radiación y a todo eso. Entonces nosotros sabemos a lo que eso daña nuestro ADN. Entonces la unión entre adenina, ¿ya? Y timina es mucho más fuerte. Entonces es mucho más estable y es mucho más resistente a la radiación. No es que seamos superhéroes y que la vamos a resistir, pero si hablamos de resistencia pro y contra, pues es de esta manera. Entonces, por esa razón es que no va a estar en el ADN. Esa es la razón esencial. Es más degradable. Es el uracilo. Todos esos errores que se van cometiendo se intentan reparar. No siempre se van a poder reparar todos aquellos. Y aquí vamos a introducir nuestra primera vez que no es objeto de estudio, pero esos cambios que se dan aleatorios no siempre van a ocasionar una enfermedad. Y muchos de nosotros tenemos esa infinidad de cambios en nuestro ADN y se llaman polimorfismos. Los polimorfismos son todos esos cambios de bases nitrogenadas, escuchen, o sea, una sola letra, que tenemos en nuestro ADN de forma al azar, por equivocaciones, por errores de copia, por eso no copian en los exámenes, y de esa manera es que se da, ¿ya? Al no repararlo se crean esos polimorfismos. Siempre vamos a crear una anomalía, una enfermedad, no siempre, es parte de la varianza y si lo quieren ver de una manera, también es parte de la evolución, ya que es por ello que tenemos ahora algunos cambios y muchos de ellos son, digamos, beneficiosos. Ya vamos estudiando en el tiempo, ahí les dejo una lectura para que ustedes vayan viendo. Entonces veamos lo que nosotros hemos estado hablando. Estamos viendo acá la replicación de la hebra conductora. ¿Y qué será la hebra conductora? Lo que pasa es que nosotros tenemos dos hebras, ¿verdad? Una que va en sentido 5', 3' y otra que va en sentido 3', 5'. O sea, dos carriles opuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un verdadero problema. Nuestro polimerasa 3, pobrecita, solo puede copiar en dirección de 5' a 3'. No puede copiar en otra dirección. Entonces, nuestro cebador, nuestra primasa, coloca un sitio de iniciación y nuestra cadena lo copia. ¿Ya? Y a esta hebra, pues en los libros se va a llamar hebra conductora, hebra adelantada, y así. ¿Ya? Entonces ella va, pues, copiando. En el proceso de terminación, y ya vamos a explicar qué pasa con la otra hebra, que se llama hebra rezagada, tranquilos. Pues en la parte de terminación, todos aquellos pedacitos de ADN que se han ido copiando son unidos por nuestra enzima ligasa. Entonces, ese es el proceso de terminación. Acá vamos a hablar un poco de nuestra hebra rezagada. ¿Cómo resuelve la biología el problema de que nuestra polimerasa solo puede copiar en este sentido? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué no buscamos una que copie en el otro sentido? Pues, no lo sé.
A lo mejor todavía no hemos llegado a ello, ¿no? Tal vez será otro proceso que tengamos que cambiar. Pero nuestra ciencia biológica tenía que resolverlo de alguna manera. Entonces, ¿se recuerdan de la primasa? Pues entonces, la primasa va colocando muchos primers o muchos sitios de iniciación. ¿Y qué va pasando? Pues entonces, nuestra polimerasa va copiando en el sentido que a ella le gusta. Miren, de 5' a 3', lo va copiando. Estamos hablando de esta cadena, ¿no? Porque son antiparalelas. Si estaba de 3' a 5', esta al sentido contrario. ¿Ya? Esa es la explicación. O sea, esta va de 5' a 3', que es como le gusta copiar a nuestra polimerasa. Entonces, ¿qué pasa? Le crean un sitio de iniciación. Miren, acá está el sitio de iniciación. Aquí va. ¿Ven que quedó en amarillo? Porque es de ARN. Viene nuestra polimerasa 1, lo cambia el ARN a ADN, porque puede estar ahí ARN, y la pedacera que nos está quedando la une la ligasa. O sea que va en un montón de fragmentos. Ojo acá, esto lo descubrió un doctor que era de apellido, imagino, Ogasaki, y por eso a estos fragmentos, cuando ustedes lean el libro, se les conoce como fragmentos de Ogasaki. ¿Sí? Estos son los famosos fragmentos de Ogasaki. Y esto que están viendo acá, que se forma acá como una burbuja, se llama burbuja de replicación. ¿Sí? Ya la vamos a ver trabajando en conjunto. Entonces, acá está nuestra horquilla o burbuja de replicación, como ustedes le encuentren en los libros, y acá pueden ver nuestra hebra adelantada, que sí copia de 5' a 3', miren qué bonita, y nuestra hebra retrasada, que no puede copiar al sentido contrario, miren, no puede, entonces lo que hace es que van creando este montón de fragmentos que está en rojo y ella completa. Y aquí va nuestra ligasa copiando, uniendo, perdón, ese montón de pedazos de hebra rezagada. Si ustedes se le quedan viendo a nuestra imagen, van a encontrar la mayoría de cosas que nosotros hemos hablado. Miren la polimerasa 1 ahí, haciendo su acción de cambiar esos fragmentos. Miren la polimerasa 3, uniendo nuevos nucleótidos. Miren nuestra primasa, colocando el sitio de iniciación. Miren a nuestra ligasa, rompiendo los puentes de hidrógeno. Miren a nuestras proteínas de unión simple, evitando que la cadena se vuelva a enrollar. ¿Qué les parece? Ahí está todo, ¿no? Y aquí pues vemos a nuestra burbuja, como les digo, o llámenla como mejor les guste a ustedes, horquilla, burbuja, trabajando a continuidad. Quiero que vean la hebra conductora, qué fácil va copiando nuestro ADN. Lo vamos a intentar llevar al ritmo. Acá estamos ya con nuestra burbuja hecha. Acá se van a crear los sitios de iniciación. Miren, acá va nuestra polimerasa ya, copiando. Miren nuestra hebra adelantada, qué fácil va, mientras que la retrasada va creando con un montón de espacios. Y ahí le van poniendo. Aquí va nuestra polimerasa cambiando aquellos, digamos, fragmentos de ARN a ADN. Por eso ven el cambio de rojo a amarillo. Y pues va a venir nuestra ligasa y va a unir esa pedacera que hemos dejado por todos lados. Entonces, espero que les esté quedando un poco claro. Ahora, bien, ustedes se preguntarán, ¿y esto de qué va conmigo? Pues esto que ven ustedes acá es la razón por la cual ustedes tienen pruebas de laboratorio de biología molecular en este momento. Lo que nosotros hacemos es hacer exactamente este proceso. O sea, tuvimos que entender cómo es que ellos lo hacían para poderlo hacer nosotros. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, entonces, ¿me está diciendo que nosotros tenemos una primasa? Sí, sí que la tenemos en el laboratorio. O sea, ¿me está diciendo que nosotros tenemos una polimerasa? Sí, sí la tenemos. ¿Me está diciendo que nosotros hacemos algo como lo que hace la ligasa? Sí que la tenemos.
Y así cada uno de los elementos. O sea, me está diciendo que nosotros hacemos iniciación, elongación y terminación. Sí que sí. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, vale la pena entender cómo es que costó comprender cómo lo hacía la naturaleza para poderlo hacer nosotros. Entonces, pasamos al siguiente tema. La transcripción. Entonces, separando lo que es la replicación, que es un proceso conservativo, ya lo que buscamos es, pues, guardar la información. Acá vamos a ocupar esa información. En la síntesis de proteína, el primer paso es la transcripción. La transcripción pues, no es nada más que transcribir nuestro ADN o cambiar nuestro ADN a un idioma que se entienda afuera de la célula. Ese idioma es el ARN. Afuera de nuestra célula solo se lee ARN. Es como que ustedes vayan, tengan que pasar la frontera y necesiten hablar inglés para poderse entender afuera. Entonces, en este cambio que se va a hacer, pues vamos a copiar, aprovechándonos pues de que nuestra complementariedad que ya conocemos de las bases, vamos a copiar una sola hebra para llevarnos la información que necesitamos y poder crear en esta ocasión una proteína. Como saben ustedes, acá pues las bases nitrogenadas, la adenina, ya no va con la timina, la dejó, la abandonó. Y se une al uracilo. Ya todas son iguales. Entonces, vamos a ver. Funciones básicas, como les estoy mencionando, síntesis de proteínas. Vale la pena rescatar una situación en este momento. Yo quiero que ustedes vean esta imagen y recuerden que nuestro material genético está guardado en cromosomas. Adentro de los cromosomas, como ya lo vimos, hay intrones, exones, ¿ya? Pero nosotros vamos a necesitar esos exones, que son los que tienen la información genética. Vamos a generar un proceso que se le conoce como ARN precursor, que es esa copia y de ese patrón. En ese proceso se elimina el ARN, perdón, los intrones, se unen los exones, a ese proceso se le llama empalme y ahí finaliza la transcripción. Luego ese ARN sale para crear proteínas y ser leído por nuestros ribosomas y a eso se le llama traducción. Por eso les digo, la síntesis de proteína tiene estos dos procesos. Vale la pena que ustedes vean esto de forma generalizada antes de abordar. Véanlo así, como un proceso en el cual se obtiene la información de los cromosomas para obtener. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos mucho hablar de gen. ¿Qué es un gen? Un gen es una porción, como esta parte amarillita que está acá en nuestro cromosoma, que tiene una información específica para crear una proteína. Esa sería una definición básica de lo que es un gen. Una porción cromosómica que tiene una función específica. Vale la pena también mencionarles que hasta el momento creo que el más famoso y el que todos conocen ustedes es el ARN mensajero. Pero también hay otros dos ARN que vale la pena mencionar. El ARN de transferencia, este va a ser muy importante porque va a unir nuestros aminoácidos en los ribosomas para formar las proteínas. Y el ARN ribosómico, que se asocia a las proteínas y a todos los factores que se necesitan adentro de ese ribosoma para generar nuestra proteína. Y pues ya conocen ustedes el famoso ARN mensajero, que es el que traslada la información, es el que viaja del núcleo celular donde está la información afuera del núcleo, ¿sí? Y para leerse adentro de nuestros ribosomas que están pues en el citoplasma de la célula. O sea, la información está en nuestro núcleo y necesitamos transportarla fuera del núcleo hacia el ribosoma que está en el citoplasma. Los pasos de la transcripción. Miren, la transcripción es sumamente compleja, pero vamos a intentar que sean los factores más llamativos o más importantes para que ustedes lo entiendan. Primero tienen que hacerse varias preguntas. ¿Cómo sabe nuestro ARN qué pedazo copiar? ¿Cómo sabe?
¿Dónde está esa información? ¿Cómo encontrarla? Pues hay un montón de teorías y un montón de cosas ya probadas. Una de las principales es que antes de cada porción, imagínense, para que no se pierda esa información, digamos, como que fuera la pasta de un libro, para que no se pierda ese pedacito de información que yo necesito, el mensaje concreto para crear proteína, hay una unión, un sitio promotor, o sea, un sitio que dice, aquí está la información que está llena de adenina y timina, o sea, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, y por esa razón y esa relación se le llama caja Tata. Y generalmente tiene 25 pares de bases que están antes de un gen. ¿Ya? Solo al reconocer este factor o esta caja Tata, nuestro ARN polimerasa reconoce el sitio y agrega la base de iniciación para el comienzo de una nueva ARN molde que va a ser la trasladada. Como ya lo mencionamos, la otra hebra no se va a leer. Solo se lee una hebra. Y acá viene una pregunta muy interesante. Si yo heredé una hebra de mi papá y una de mi mamá, ¿cuál se lee? Esto es sumamente importante y habla mucho de la herencia. O sea, ya no solo estamos en que somos mitad y mitad, sino que, y si solo se va a leer la mitad de un gen, ¿cuál se va a leer? ¿La de mi mamá o la de mi papá? Y ahí está la varianza. Por eso somos diferentes entre hermanos. Súper interesante, ¿no? La transcripción continúa hasta encontrar una secuencia de iniciación que la ven marcada ahí ustedes. ¿Ya? Esa secuencia de inicio puesta por la ARN polimerasa es la que se lleva la información. Acá en esta imagen podemos ver el factor, la caja Tata y nuestra ARN polimerasa que se lleva esa información. Y acá les puedo decir que el proceso de la transcripción también tiene 3 procesos llamados iniciación, elongación y terminación. O sea, también tiene un sitio de iniciación, como ya vimos, que tiene muchos promotores, que tiene nuestra caja Tata, que es la más famosa, tiene un sitio de elongación que avanza en un solo sentido, que se copia, nuestra otra hebra que se ha relajado está inactiva, ¿ya? A esta cadena se le llama inactiva, y pues se lleva esta información valiéndose de que esta información es igual a esta información. Valiéndose de eso se la lleva. Al final, cuando el ARN sale del núcleo celular, se vuelve degradable, ¿ya? Se comienza a degradar. Para que no se degrade la información esencial, la información importante que se va a leer, que es acá, esta información es la fundamental, se agrega una cola llamada poli A. ¿Por qué poli A? Porque está llena de adeninas. Entonces, esa cola de adeninas se le agrega a la porción para cuando salga y se vaya, cuando si se pierde un poco de información, que se pierdan esas A's que no dicen nada. No dice nada, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes lo que estábamos hablando, el gen promotor, el exón y los intrones, eliminamos, hacemos cortes, empalmamos y al empalme de la información que vamos a copiar y que va a ser traducida se le llama ARN mensajero maduro. Entonces, parte fundamental y para aquellos que ya leyeron, porque aquí vamos ya a la traducción, imagínense que ya salió la información, ven acá una palabra esencial y una combinación esencial. La están viendo acá. Aunque. Y van creando un aminoácido que se llama metionina. Toda cadena o todo cadena de aminoácidos, toda producción de proteínas va a iniciar con el mismo aminoácido. ¿Ya? O sea, el ribosoma ve pasar ese montón de letras y dice, no está la primera, no está la combinación que crea el primero. Cuando ya pasa la combinación, es que enciende la maquinaria, comencemos. O sea, estas letras le dan la iniciación al ribosoma. Si no ve esto, no comienza a trabajar. Posteriormente a esto es que comienza a crear
los otros aminoácidos que ustedes tienen en la tabla del código genético. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del ribosoma? Miren, lo que pasa es que el ARN de transferencia, como que fueron a Chicago, va pasando con una serie de anticodones, o sea, todos aquellos anticodones que ustedes tienen, que él reconoce como código genético, y cuando encuentra un par, ustedes saben que la C va con la G, la U va con la A y la C va con la G, cuando encuentra complementariedad, ve qué aminoácido es de la información del codón que ustedes traen y lo lee y crea un aminoácido. ¿Cómo así? Y entonces, ¿cómo se lee? Ah, como son un montón de letras, nosotros descubrimos de que cada 3 letras se forma un aminoácido. ¿Sí? Y a cada 3 letras que forman un aminoácido que ustedes tienen en la tabla del código genético, se le llama codón. O sea, la combinación de 3 aminoácidos, perdón, de 3 bases nitrogenadas, forman un codón. Ese codón forma un aminoácido. Y nuestro ARN de transferencia tiene el codón complementario que se le llama anticodón. Cuando encuentran complementariedad, forma el aminoácido. Como lo pueden ver acá. Digamos que el proceso de producción comienza, aquí tenemos nuestra cadena transcriptora, nuestro ARN mensajero maduro, pasando, miren, cuando encontró el MET, comenzó, después agregó otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido por cadena complementariedad. Aquí está el anticodón y la sombrita que se ve dibujada en nuestro ribosoma. ¿Sí? El ribosoma tiene varias porciones que ustedes van a revisar en la lectura. La porción menor es acá donde se introduce la cadena y la porción mayor de nuestro ribosoma es donde se van soltando los aminoácidos. Como pueden ver, la cadena de polipéptidos es la cadena formada por aminoácidos y la definición de una proteína es una cadena de polipéptidos. ¿Ya? Entonces, aquí están las subunidades de nuestro ribosoma. Como pueden ver, ahí está señalizado el codón, el anticodón, la subunidad, y acá va pues soltando nuestros aminoácidos. ¿Qué les parece? Y pues aquí nuevamente, para que ustedes la vuelvan a ver, nuestras uniones en un extremo de nuestro ARN de transferencia, como toda una maquinaria, como si fuera algo giratorio, se va creando nuestro aminoácido y aquí abajo, en esta porción de asa anticodona, es donde se va leyendo nuestro ARN de transferencia. Aquí pueden ver ustedes en forma de pasos la unión de los anticodones. Aquí viene el anticodón 3, el anticodón 4. Aquí se van uniendo y aquí van creando la cadena de aminoácidos. ¿Sí? Esto de acuerdo a la información que ustedes traían del ARN de transferencia. Perdón, del ARN mensajero. Acá pues ya está nuestra cadena de aminoácidos y esto es como se mira una proteína en estructura primaria. Y cuando ustedes ya la van viendo, ya la vamos a ver en otra imagen, se va desarrollando y va siendo pues proteína estructural, proteína que sé, de lo que la voy a ocupar. Y aquí pueden ver ustedes que el aminoácido forman los péptidos y los péptidos forman las proteínas. Y acá pues están las estructuras primarias, secundarias y terciarias y la cuaternaria, que ya es la estructura final de nuestra proteína, que esto también tiene una explicación en muchas enfermedades. A veces, pues, los cambios en nuestra base nitrogenada forman enfermedades porque las proteínas no se fabrican de la forma correcta. Son menos estables y así causan un fallo estructural. Ustedes se pueden muchas y las han leído. Y ahora que las vuelvan a leer, van a crear como una asociación más fija. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban, pero mire, este glóbulo rojo tiene un problema estructural de la banda 3. Y ahí les decía, por una mutación en la porción del gen tal. ¿Ya? O sea, ¿qué me está diciendo que todas las enfermedades tienen explicación acá? Sí, casi todas tienen una explicación simple o compleja, pero todo está en el ADN. Entonces, ya para finalizar y finalizando, esta es nuestra estructura del ribosoma.
En la subunidad mayores que se liberan los aminoácidos y en las menores que se leen. O sea que el trabajo de la producción de la proteína, como lo han visto, se da en el ribosoma. Aquí pueden ver otra imagen, ya, que ustedes pues por si se encuentran este sitio P y este sitio A, nosotros lo vamos a conocer como entrada y salida en este momento de nuestro ARN mensajero. No vamos a profundizar en los sitios del ribosoma, mas sin embargo conviene que ustedes vean cómo es que enfatiza y hace su trabajo con la asa anticodona. Y pues ya para finalizar vamos a ver esa producción de las proteínas. Como pueden ver, ahí va de 3' a 5' entrando en nuestra cadena y leída por nuestro ribosoma que va creando esos aminoácidos que van a formar nuestras proteínas. Pues ahí está. ¿Sí? Eso es lo que teníamos hoy día por ver. Y la lectura que les recomiendo es Replicación del ADN de Biología Molecular, Principios y Aplicaciones de Jorge Gómez Marín.